Hola a todos, soy Azaria Margarita Gómez Arias, estudiante de licenciatura en diseño de interiores. En esta presentación les mostraré cómo los interiores mexicanos han evolucionado a lo largo del tiempo explorando los interiores tradicionales, el arte virreinal y la influencia de Luis Barragán. El objetivo de este video es analizar las características que hacen único el interiorismo mexicano y rastrear su origen hasta la colonia, así como ver cómo esa tradición perdura en la arquitectura moderna. Veremos cómo la cultura española y la indígena se fusionaron durante el virreinato y cómo esa mezcla ha dejado huella en diseñadores contemporáneos como Luis Barragán. Primeramente, vamos a hablar de los interiores mexicanos, que está caracterizado por una combinación de diferentes elementos que vamos a hablar ahorita, como por ejemplo los colores vibrantes. Cada vivienda mexicana, cada arquitectura mexicana suele destacar eh, por esos gamas de colores vibrantes, como por ejemplo los rosas, los verdes, los naranjas, los amarillos, los morados. Además, tienen materiales naturales. Están construidos con materiales como el barro, piedra volcánica y madera. Otra característica de la arquitectura y el interiorismo mexicano es esa unión entre la tradición y la modernidad. Como podemos ver a nuestra izquierda, una casa más tradicional y a nuestra derecha una casa más moderna pero con elementos tradicionales. Y esto significa mucho esa unión entre el- la practicidad y el minimalismo que ahora se emplea mucho sin perder esos elementos típicos mexicanos. Además, cuentan con patios y esa relación interior-exterior. Los patios suelen tener fuentes y muchas plantas. A veces se encuentran al frente de las casas, a veces se encuentran centrales. Ahora, ¿cómo fue que se llegó a este tradicional interiorismo mexicano? Ya que hablamos de esos elementos, ahora vamos a hablar de cómo fue que se llegó a eso. Primero, tendremos que definir qué es el arte virreinal y se refiere a las expresiones artísticas desarrolladas en América bajo el dominio español entre los siglos XVI y XVIII. Es un arte híbrido, resultado de la fusión entre formas europeas y simbolismos indígenas, especialmente en pintura, escultura, arquitectura y artes decorativas. Durante la colonia, la iglesia fue clave para la evangelización, pero también para el arte. Las técnicas europeas se adaptaron al entorno americano usando materiales locales y soluciones espaciales propias, que vamos a hablar más adelante. Los templos coloniales no solo eran lugares de culto, sino espacios con un fuerte simbolismo, como las cúpulas, los retablos dorados, techos artesonados y oro. Estos elementos no eran solo decorativos, sino que tenían un valor espiritual profundo. Se diseñaron templos que tenían, por ejemplo, atrios, que los atrios son esa explanada que se encontraban fuera de los conventos originalmente o fuera de los templos. Esa explanada servía para que muchas personas se pudieran reunir y así podían evangelizar a más personas. Además, empezaron a diseñar capillas abiertas con la intención igual de albergar a muchas personas. Y las capillas posas, que solían estar a los laterales o en los ángulos de las iglesias. Estas tres características son muy propias de la época virreinal.
Estas no las vamos a encontrar en Europa, por eso se considera que el interiorismo mexicano es original, o más que nada el arte virreinal era original, no era una copia de lo europeo, porque encontramos elementos que en Europa no se encontraban. El sincretismo también es fundamental. Los artistas indígenas introdujeron sus cosmovisiones en las imágenes cristianas, incorporando símbolos como la flora, animales y signos rituales. Así, la iconografía virreinal no solo mostraba catolicismo, sino también una mirada indígena al mundo. Ahora que ya conocimos un poquito cómo fue el arte virreinal y cómo este fue dando fruto al interiorismo mexicano, vamos a hablar de Luis Barragán. Este legado cultural no se quedó en el pasado. En el siglo XX, Luis Barragán retomó muchos de estos conceptos para crear una arquitectura moderna con raíces profundas y mexicanas. Él fue un arquitecto e ingeniero mexicano. Creía que la arquitectura debía ofrecer silencio, paz y una experiencia emocional. Sus casas y jardines reflejan una sensibilidad íntima con la tradición mexicana, con muros altos, colores vibrantes, agua, luz y vegetación, que son los mismos elementos que caracterizan a un interiorismo y arquitectura mexicana. Algunos de sus proyectos más famosos son la Casa Barragán, la Cuadra San Cristóbal y las Torres de Satélite. En sus obras, la luz se convierte en un protagonista, los muros son lienzos de color y los espacios exteriores se integran con el interior para generar armonía y reflexión. Sus obras tienen ciertos conceptos clave que son muy frecuentes. Por ejemplo, el silencio. Él habla de cómo el silencio lo podemos encontrar, o él más que nada los aplica en los patios. Ujú. La luz, el color, la naturaleza y la nostalgia. Primero vamos a hablar del color, ya que es algo que lo caracteriza mucho. Son tonalidades que destacan por su brillo y solidez. Los más usados para él son rosa, amarillo, naranja y rojo. Y los utiliza como medio de reflexión de la luz. Él habla mucho de la importancia de la luz y el gran efecto que produce en el color, para así luego evocar emociones. Aparte de la luz, él hace un juego de luces y sombras y de esta manera puede evocar emociones. Por eso él es el arquitecto de las emociones. Y como último punto, vamos a hablar de la nostalgia. Él nos comenta esto. La nostalgia es conciencia del pasado, pero elevada a potencia poética. Y como para el artista su personal pasado es la fuente de donde emanan sus posibilidades creadoras, la nostalgia es el camino para que ese pasado rinda los frutos de que está preñado. Y por eso él representa mucho esa tradición mexicana en nuestros hogares. En conclusión, el interiorismo mexicano actual, el arte virreinal y la obra de Barragán forman un hilo histórico, una herencia cultural que atraviesa siglos. Estudiar esta continuidad nos ayuda a valorar nuestra identidad y a entender cómo pasado y presente dialogan en nuestros espacios. Aquí encontraremos algunas referencias en las que me pude basar. Muchas gracias.